Lo que yo les quiero mostrar es un poco lo que venimos trabajando con Fabricio y Gabriela, de que se enmarca dentro de mi tesis doctoral. Y nuestro objetivo es combinar lo que sería la fotocatálisis con la biocatálisis. A ver si esto me responde. Ahí estamos. Bueno, entonces un poco empezar comentándole por qué catálisis, por qué nos interesa trabajar con catálisis. Bueno, la mayoría de los procesos químicos a nivel industrial y también en la academia se llevan a cabo en forma catalítica. De hecho, en el INFIC hay mucha gente que está trabajando con catalizadores. La ventaja de los catalizadores, más allá de que nos permitan hacer las reacciones de una forma más rápida o más acelerada, es que nos permiten también impartir selectividad, nos permiten... Uy, me blanqueé. Nada, nos permite impartir selectividad, nos permite llevar a cabo las reacciones con un menor coste energético, tienen grandes beneficios. Entonces, cuando nosotros pensamos en utilizar los catalizadores o alguna aproximación catalítica, tenemos al menos 4 alternativas que podríamos elegir: la catálisis con metales, la organocatálisis, la biocatálisis y la fotocatálisis. Yo hoy le voy a estar hablando de estas dos últimas catálisis, la biocatálisis y la fotocatálisis. Bueno, entonces empezamos hablando un poco de la catálisis fotorredox. La catálisis fotorredox empieza a tomar fuerza cuando nosotros empezamos a descubrir o empezamos a utilizar lo que serían catalizadores que nos permiten llevar a cabo reacciones utilizando como fuente de energía luz visible. Entonces esto nos da unos beneficios que podemos utilizar, por ejemplo, la luz del sol como fuente de energía, pero también sumado al desarrollo de dispositivos LED que son de gran potencia, son económicos. Entonces, y combinado con catalizadores que absorben el visible, que pueden ser de metales, pero más interesantemente los organocatalizadores, que son más económicos, las tintas orgánicas, que son más económicos, nos permiten captar luz del espectro visible. Entonces esto nos permite llevar a cabo reacciones radicalarias en condiciones suaves de reacción. Entonces, por ejemplo, nuestro grupo tiene experiencia utilizando riboflavina, que es una de esas tintas orgánicas que yo les comentaba que podemos utilizar como fotocatalizadores. Entonces la riboflavina, tetraacetilada en este caso, es un derivado de la vitamina B2. Como beneficio tiene que es más soluble y que absorbe luz en el azul. Entonces fíjense, acá estamos llevando una reacción para la formación de un heterociclo en condiciones muy suaves. Temperatura ambiente, un fotocatalizador que viene de fuentes naturales y luz azul. Bueno, ahora lo que nos respecta a la biocatálisis. Nuestro grupo también tiene experiencia en lo que sería la biocatálisis. La biocatálisis hace referencia a utilizar catalizadores que provengan de seres vivos o de alguna de sus partes. Particularmente hace referencia a la utilización de enzimas. Las enzimas tienen como ventaja que nos permiten llevar a cabo reacciones químicas de una forma quimio, regio y estereoselectiva. Y son de los catalizadores más eficientes que podemos llegar a pensar. Porque tienen que cumplir funciones biológicas, quiere decir que se van a encontrar en condiciones suaves y van a ser biodegradables. En ese sentido, trabajan en condiciones de pH fisiológico, a temperaturas bajas, y como tienen que cumplir funciones biológicas, hay un amplio rango de enzimas que podemos utilizar para distintas reacciones. Entonces eso nos da una gran versatilidad a la hora de utilizarla como catalizadores. Y a su vez, también podemos expandir estas reactividades o mejorarlas para nuestros sustratos específicos, utilizando ingeniería de proteínas, evolución dirigida y asistiéndonos con lo que podrían llegar a ser métodos informáticos para esta tarea. Por ejemplo, en nuestro grupo, Martín, durante su tesis doctoral, desarrolló una cascada enzimática donde combinan dos enzimas, una lipasa y un alcohol deshidrogenasa, y en el primer caso lo que hace es una hidrólisis de un éster y en el segundo lleva una reducción estereoselectiva. Entonces este sistema le permite definir dos centros quirales, entonces puede obtener ambos enantiómeros y puede tener el diasterómero que le interese a voluntad con este sistema. Entonces esto nos está hablando de las ventajas de la biocatálisis. Y ahora, ¿por qué fotobiocatálisis? ¿Qué le quiero decir esto? Bueno, la fotobiocatálisis hace referencia a combinar las grandes características que tienen estas dos catálisis por separado. Como ambas ocurren en condiciones suaves de reacción, eso nos da la pauta a pensar que pueden ser
compatibles, que es una de las cuestiones que nosotros debemos pensar al querer combinar distintas catálisis. Entonces, en este sentido, nosotros podemos empezar a lograr estereoselectividad de una forma sencilla en reacciones radicalares. Entonces, y esto como gracias a que trabaja en condiciones suaves de reacción, y en algunos casos podemos encontrar reactividades nuevas para nuestros biocatalizadores enzimas que tienen funciones específicas al interactuar o al combinar estas dos catálisis. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? O sea, nosotros queremos combinar estas dos catálisis, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Bueno, en un principio la más utilizada fue utilizar la fotocatálisis para regenerar cofactores redox que son costosos. Entonces esto nos permite llevar a cabo reacciones enzimáticas de una forma más económica. Otra alternativa es hacer una reacción fotocatalítica para producir un producto intermediario y después ese producto intermediario ser sustrato de una enzima para dar un producto enantioenriquecido. Otra alternativa es lo inverso. Hacemos primero una reacción biocatalítica que nos dé un producto y después una reacción fotoredox que nos dé un producto que a nosotros nos interese. Y algo más novedoso que se ha desarrollado en los últimos años es pensar qué pasa si hacemos todo esto dentro de la enzima. Entonces existen enzimas que los cofactores son sensibles a ser irradiados y a ser excitados dentro de la enzima. ¿Eso qué nos permite? Llevar a cabo una reacción radicalaria dentro de una enzima. Entonces eso tendría un andamio quiral, que sería la proteína, digamos. Entonces eso nos permite impartir selectividad en lo que serían reacciones fotobiocatalíticas. Y eso nos permite también utilizar las enzimas para llevar reacciones para las cuales no evolucionaron naturalmente. Bueno, ¿cuál es de estas opciones la que elegimos nosotros? Nosotros utilizamos primero una reacción biocatalizada para la reducción de hemdialocetonas para obtener hemdialohidrinas. Y después una reacción fotocatalítica para la monodebromación de esa dialohidrina que va a estar enantioenriquecida. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos lograr esto? Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué enzima vamos a utilizar. En este sentido, yo les hablé que las alcohol deshidrogenasa nos sirven para reducir carbonilos a alcoholes de una forma estereoselectiva. Entonces, Fabricio, en un trabajo en 2014, desarrolló esta reducción enzimática en el cual utiliza como sistema de reciclado del cofactor, el cofactor SNAD, isopropanol como donor de sacrificio de hidruro. Entonces eso nos permite utilizar el cofactor que es costoso en condiciones catalíticas. Entonces, ¿qué tiene de ventaja esto? La ventaja que tiene es que podemos con esta reacción obtener tanto el enantiómero R como el S con excelentes conversiones y de buenos a excelentes exceso enantiomérico. Entonces, a partir de esta reacción nosotros podemos obtener uno de los enantiómeros preferentemente. Entonces, con esto ya en mente, pensamos ahora, bueno, ¿cómo podemos lograr la monodeshalogenación que nos interesa? Y es cuando pensamos a utilizar de nuevo el derivado de la vitamina B2, la riboflavina, tetracetilada. Entonces, en este sistema, nosotros estamos logrando una única deshalogenación de nuestra dialohidrina. Los primeros trabajos los empezamos a hacer de forma racémica, por cuestiones de costo, y después vamos a intentar vincular estos dos sistemas. ¿Qué nos encontramos cuando empezamos a trabajar? Bueno, que a su vez, cuando empezamos a probar, había otro producto más, un epoxi. ¿Y esto por qué ocurre? Porque luego el proceso porque esto se puede obtener a partir de una base. La formación del epóxido, una ciclación intramolecular promovida por base. Entonces dijimos, bueno, tenemos dos productos distintos. ¿Podemos obtenerlos de forma separada? Es decir, ¿podemos lograr que nuestro sistema sea divergente? Entonces nos pusimos a optimizar el sistema y dijimos, bueno, nuestro donador de electrones es la trietilamina. Entonces, la trietilamina también es una base. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar la cantidad de base o disminuirla, podemos encontrar condiciones en las cuales podemos obtener selectivamente un producto o el otro. En este sentido, cuando utilizamos dos equivalentes de trietilamina, solamente obtenemos lo que sería la bromohidrina. Pero ahora, cuando utilizamos 10 equivalentes de la trietilamina, podemos obtener el epóxido. Bueno,
¿Cómo hacemos esto? Bueno, a nivel experimental es un dispositivo sencillo. Tenemos un fotorreactor que tiene el LED azul de 3 watts, donde se inserta un vial que está cerrado herméticamente y que tiene un globo que nos permite seleccionar la atmósfera. Nosotros llenamos el globo con nitrógeno, con oxígeno, lo burbujeamos en la solución y después lo dejamos con presión positiva para tener la atmósfera saturada en lo que a nosotros nos interesa. Entonces lo interesante de esto, fíjense que estamos trabajando en condiciones suaves, estamos trabajando en condiciones de temperatura ambiente, estamos usando luz visible, estamos utilizando un fotocatalizador que proviene de una fuente natural. Y la ventaja de que esté tetraacetilado es que nos permite a nosotros una mayor solubilidad del fotocatalizador. Bueno, siendo un poco honesto, una vez que ya encontramos las condiciones óptimas, dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer con este sistema fotocatalítico? Entonces empezamos a ver lo que sería su alcance, el alcance del sistema fotocatalítico. Bueno, y observamos en este experimento que el sistema era selectivo para bromo. ¿Qué quiero decir? Que si nuestro sistema tenía 2 halógenos, el único que iba a salir como halogenuro iba a ser el bromo. Entonces nos permitía obtener clorhidrinas, fluorhidrinas o epóxidos. Bueno, si seguimos con la reacción que sigue ácido-base. A su vez, también observamos que nuestro sistema nos permite obtener sustituyentes sobre el alcohol, grupos protectores, acetilos, silil éteres, y a su vez que es compatible con grupos tomadores y donadores de electrones en el anillo aromático. Entonces esto nos demuestra una cierta versatilidad de nuestro sistema. Y ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué solamente se va a bromo? ¿Por qué es selectivo para bromo? ¿Cómo podemos saber esto? Entonces dijimos, bueno, veamos los potenciales de reducción. Entonces empezamos a estudiar nuestro sistema por voltamperometría cíclica. Y lo que logramos observar es en qué rango de potenciales estaba trabajando en nuestro sistema. Entonces vimos que las diclorhidrinas no eran susceptibles a ser reducidas. Y la monobromhidrina tampoco era susceptible a ser reducida. Entonces nuestro sistema nos sirve para sustratos que están entre menos 1,9 hasta menos 2,1, pero ya menos 2,3 no era posible. Entonces nos empezamos a buscar y empezamos a pensar cuál es la especie que nos está de la riboflavina que está permitiéndonos llegar a esos potenciales de reducción tan bajos. Entonces nos dimos cuenta que la especie aniónica de la hidroquinona, por bibliografía, era la especie que tenía un potencial suficiente para permitir la reducción y la deshalogenación de nuestro sistema. Y bueno, y también empezamos a comparar nuestro sistema con otros de bibliografía. Empezamos a ver, bueno, ¿qué tiene de bueno el nuestro? Y lo que encontramos es que la mayoría de los compuestos eran compuestos alfa-carbonílicos, alfa-halocarbonílicos. ¿Y esto por qué? Porque suelen estar más activados. De hecho, de los menos activados que encontramos fueron las alfa-cloramidas, que llegan a potenciales de menos 1,8. Entonces nosotros estaríamos con nuestro sistema ampliando las ventanas de potencial a las cuales podemos alcanzar. Bueno, entonces con estos resultados, con la bibliografía y con algún experimento que no les mostré por cuestiones de tiempo, pudimos proponer este mecanismo. Rápidamente, lo que propusimos fue que la riboflavina tetraacetilada absorbe un fotón y pasa al estado singlete, por un cruce en el sistema pasa al estado triplete, y ahora recibe un electrón desde el dador de electrones para formar el radical anión. Entonces el radical anión ahora puede tener equilibrios ácido-base, que es una particularidad de las flavinas. Entonces nos queda un radical, el cual puede recibir otro electrón y formar un anión, y ahora este anión puede absorber de nuevo luz para estar en su estado excitado y ahí promover la transferencia de electrón. Otra cosa que vimos es que el proceso de ingreso de electrón y la salida del halógeno era concertado y que nos deja un radical centrado en carbono. Ahora este radical centrado en carbono, tenemos experimentos que nos soportan una HAT sobre una segunda set y una transferencia de átomo de hidrógeno. HAT es transferencia de átomo de hidrógeno. Y bueno, y por último, la reacción ácido-base para la formación del epóxido mediante el dador de electrones, que sería la trietilamina. Bueno,
y con el sistema fotocatalítico ya bastante desarrollado, nos quedaba ver ahora si podíamos combinar estos dos sistemas para obtener efectivamente un sistema que sería fotobiocatalítico. Entonces lo que hicimos fue utilizar una alcohol deshidrogenasa que proviene del esfingoio para llevar a cabo la reacción biocatalítica, también con el sistema de reciclado del cofactor que les comenté antes, y nos permitió obtener la dialoidrina con un exceso enantiomérico. Entonces nosotros ahora lo que queremos ver es si nuestra reacción fotocatalítica es capaz de mantener ese exceso enantiomérico o si había alguna perturbación en el proceso de la reacción radicalar. Y como esperábamos, ocurrió que el exceso enantiomérico, tanto en el reactivo como en el producto de la reacción fotocatalizada, era mantenido. Entonces, bueno, esto nos permitió ver que logramos combinar tanto el sistema biocatalítico con el sistema fotocatalítico para obtener una aproximación fotobiocatalítica para obtener productos enantioenriquecidos. Entonces, bueno, con esto podemos pasar a las conclusiones. Justamente esto es lo que le decía. Fue posible combinar la fotocatálisis con la biocatálisis para obtener productos de alto valor, que el sistema se logró de una forma que sea sustentable y permite la síntesis asimétrica de aloidrinas o epóxidos si nosotros llevaríamos después a cabo la reacción ácido-base. También que se lograron obtener indistintamente bromohidrinas, clorhidrinas o fluorhidrinas a partir de dialoidrinas. Que el sistema fotocatalítico es quimioselectivo. ¿Por qué? Porque nos permite una monodebromación y no una monodecloración o una monodefloración. O sea, solamente nos permite sacar bromo. Y es quimiodivergente. ¿Por qué decimos quimiodivergente? Porque logramos obtener indistintamente el epóxido o la aloidrina, que a nosotros nos interesa. Simplemente cambiando las condiciones de reacción. Y bueno, también que es compatible con distintos grupos protectores sobre el alcohol y sustituyendo tanto tomadores como donadores sobre el anillo. Y bueno, y que se logró la deshalogenación de compuestos que están más desactivados que los que veníamos observando en bibliografía. Y bueno, después, ¿qué nos queda o qué nos interesaría hacer a nosotros? Nuestro grupo también tiene experiencia con lo que es química en flujo, entonces nos interesaría poder llevar a cabo la reacción fotocatalítica en un sistema en flujo para poder escalarla y, si es posible, combinarla con la biocatalítica. Y otra idea que tenemos es ver un sistema cíclico, porque si nosotros llevamos ahora a cabo la reducción, este centro es un centro proquiral, que si logramos la deshalogenación, estaríamos definiendo un segundo centro quiral. Entonces lo que nosotros queremos ver es si en el proceso fotocatalítico hay algún tipo de inducción asimétrica para preferir alguno de los diasterómeros que se pueden formar, considerando que ya definimos algunos de los enantiómeros en un paso previo. Y por último, nosotros estamos usando una flavina, ¿no? Esencialmente estamos usando una flavina como fotocatalizador. Y hay enzimas que tienen como flavina, que usan flavinas como factores. Entonces, nosotros, como proyección, nos interesaría ver si podemos llevar a cabo esta reacción fotobiocatalítica dentro del sitio de una flavoproteína. Entonces, bueno, eso sería como la aproximación más ambiciosa que nos gustaría probar. Así que bueno, ahora me gustaría agradecerle a ustedes por su atención, a las entidades que hacen esto posible, que estemos desarrollando el doctorado, y a mi grupo que siempre me acompaña en todo lo que necesito. Así que nada, muchas gracias.